¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este viernes 24 ya de mayo, por supuesto de 2019, día de panel, y tenemos el gusto de compartirlo esta semana y darle la bienvenida a una nueva panelista que se incorpora hoy. Primera vez, Mariana, ¿no? Primera vez. Pero encantado de tenerte por acá, un gusto. Muchas Mariana gracias Canales. por la invitación. No, un gusto para nosotros. Abogada, investigadora del Instituto de Estudios de la Sociedad. Un gusto, como siempre. Igual. Karina Oliva. Muy buenas tardes. Dirigente del partido hoy día es Comunes. Comunes. Expresidenta de Poder Ciudadano. No vamos a decir de sus preferencias futbolísticas para no No, abrumarnos. nunca tengo complicaciones con ellos. Sí, estamos tristes porque perdió Católica, pero Es que siempre no es hay que con perdió. Perder es una cosa normal en el fútbol, pero perder Pero seguimos 5-0, pero seguimos siendo punteros y le ganamos al Clásico de la Chile, no lo empatamos. Entonces, hay cosas pues que... es que Colo-Colo un equipo en formación. La vida sigue su curso. Colo-Colo un equipo en formación con muchos muchachos jóvenes, como Paredes, como Pajarito Valdés y como otros que son unos Valdivia. niños. Y por supuesto también nos acompaña Marcos Barraza, psicólogo, director del ¿Instituto o facultad? De escuela. Escuela de Psicología que es de la- equivalente a departamento, sí. Exactamente, de la Universidad de Santiago, exministro del gobierno de Michelle Bachelet de ¿cómo es? Planificación. Desarrollo social. Desarrollo social, que Y le han que- cambiado nombre No, al... y ahora le pusieron y de la familia, que es un Tú no eras ministro de la familia. no, eras de desarrollo un exceso- social nomás. Un exceso de neoliberalismo, eso, ¿no? Militante del Partido Comunista. Bienvenido a los tres, muchas gracias por acompañarnos. Supongo que los tres son de clase media, Es difícil definirlo. Sí. pero aquí tenemos clase media, clase media alta, clase media... Es que yo creo que es como un sentimiento, como lo dije hace un rato, es como la definición de clase media, sobre todo como lo pone el gobierno, hacia dónde lo empuja, es una definición a quien se siente clase media más que por una situación socioeconómica, por una determinación socioeconómica en cuanto a si está en riesgo de vulnerabilidad, de salirse, no sé, ingresar a la línea de la pobreza, etcétera. Entonces hay ahí complejización, muy complejo definirlo. Complejizaciones, iba a ser. Sí, me iba a equivocar, Sí. pero no lo alcanza a decir. Está bien. Pero el gobierno le habla a la clase media, los distintos partidos le hablan constantemente a la clase media. La Democracia Cristiana, por ejemplo, ha hecho un cambio en su estrategia política porque quiere representar a la clase media. La pregunta que a ver si la logramos dilucidar es ¿de qué hablamos cuando hablamos de clase media? Sabiendo que se puede hablar en varias dimensiones, política, de autoidentificación, desde el punto de vista de las condiciones sociales, etcétera. Marcos, tú tienes una por cierto, por tu expertise como exministro en este tema en particular, desde la perspectiva de las políticas públicas, lo tienes muy claro qué es lo que podría ser clase O media. sea, yo coincido con que el tema de la clase media necesariamente responde a diferentes conceptualizaciones. Ujú. Y una de ellas está más bien afianzada en la idea de estatus, de identidad, de sentirse parte de un determinado grupo social. Y creo que en general los partidos políticos que buscan interpretar y representar a la denominada clase media, lo que apelan es a el fortalecimiento de ese sector en términos de pujanza, de esfuerzo, de mérito, por ponerlo de alguna manera. Pero cuando se trata de implementar políticas públicas, eso supone pasar de políticas focalizadas hacia políticas de corte universal. O sea, si uno efectivamente quiere representar al sector clase mediero o las capas medias de la población, su política pública en estricto rigor no se puede restringir al 40% de los más vulnerables o al 60% de los más vulnerables. La mayoría de los programas sociales en Chile, y aquí entro en la denominación más de carácter socioeconómica, están anclados en el 60% del pilar solidario, lo cual deja un universo importante de la población fuera de las políticas sociales de derechos. Ujú. Yo pensaba qué programas sociales están en una cobertura superior al 80%. Da la ilusión de que ninguno, ¿no? El bono trabajador, el subsidio a la cuota mortuoria o asignación por muerte, que se modificó en el gobierno de la nueva mayoría y pasó del 60 al 80% más vulnerable. Pero hay que morirse para tener ese beneficio. Sí, y en segundo para la lu- familia es para la del- familia. Sí, no, sí, claro. Y el bono calefacción de Aysén, que llega al 80% de la población. De Aysén. A propósito que el costo
de la vida Bastante caro. y especialmente en materia de calefacción es muy caro. Exceptuando esos dos programas, yo no reconozco otro que tenga, al menos yo, que tenga cobertura al 80%. Por tanto, y yo ahí quiero entrar en materia más concreta, el anuncio Sí, el anuncio que hace el gobierno en términos de red clase media protegida es consistente con sus proposiciones hechas durante la campaña presidencial. Si uno revisa el programa de gobierno, yo lo estuve revisando a propósito de esto, me parece que es la página 93, básicamente lo que se plantea es el incremento de seguros privados en materia de protección social en pensiones, y han sido consistentes con sus propósitos neoliberales en política pública. Ahora bien, esta red clase media protegida, en los hechos, son 71 programas sociales reordenados comunicacionalmente en una plataforma comunicacional, pero careciendo de dos elementos sustantivos. Por un lado, no se define qué es clase media, y hoy, en términos socioeconómicos, sí es posible establecer esa convención política técnica, porque es una convención. Sí, porque está dentro de los intervalos de los salarios. Y eso es básicamente el registro social de hogares. El registro social de hogares tiene calificación 40%, luego 50, 60, 70, 80, 90 y 100. Y permite identificar, en términos de ingreso de una estructura familiar, dónde se puede calificar esa familia. Curiosamente, el gobierno no hizo uso del registro social de hogares y no entregó o no proporcionó una definición de clase media que permitiese decir hacia dónde transita la política pública en términos de derecho. A contrapelo de esto, además, lo que se anuncia es que estos programas, con cobertura extendida aparentemente hacia la clase media, se supedita al presupuesto del ministerio correspondiente. Entonces, si yo me guío por ese argumento, en el caso de las políticas de vivienda, que se plantea aumentar la cobertura hacia la clase media, son básicamente tres los grandes anuncios, o dos más bien. El primero es que se va a eliminar el IVA en las viviendas entre 2.000 y 3.000 UF. Sí. Uh-huh. El segundo anuncio es que se va a ampliar la cobertura, pero condicionado al aumento del ahorro. Y hoy día está entre 30 y 80 UF, pasaría a 40 a 120. Esto es una propuesta, no es nueva, tampoco es que la hayan dicho ahora. Está en la Contraloría hace meses descansando en el sueño de lo justo, pero no se ha aplicado. Ahora, ¿qué significa eso? Hace 3 semanas, a propósito de la Católica, salió el estudio de la Pontificia, de uno de sus institutos, donde establece que el costo de la vivienda en 10 años se incrementó un 126%, pero el costo de los salarios un 23%. Si yo le estoy diciendo a la clase media que le voy a dar una política preferencial y le digo le voy a subir el ahorro, que es su gran problema, no estoy teniendo ninguna política preferencial. Entonces, esto es espejismo, es pirotécnica comunicacional. No es solo eso, porque si nos metemos en tema de vivienda al respecto, las personas para adquirir una vivienda y lograr ese porcentaje de UF para el ahorro, lo está solicitando a través de crédito de consumo a la banca. Además. Entonces, al aumentar el porcentaje, la proporción de una cantidad de UF para tenerla en ahorro, significa que la gente va a necesitar con mayor urgencia endeudarse con la banca. Es decir, lo que hace este tipo de programa a la larga es ir endeudando a la clase media. Cuando vemos que el anuncio respecto al seguro catastrófico de salud que habla de que tiene una cobertura al 40% de la renta, y pone el ejemplo el ministro en un momento de una persona, una familia que gana, o sea, una familia que el ingreso es de 500.000 pesos. O sea, cuando hablamos que una familia de 4 personas o de 2 personas vive con 500.000 pesos al mes, es decir, son 6 millones anuales, y ellos van a tener una cobertura máxima de 2 millones y fracción por el 40%, o sea, ¿qué familia tiene capacidad de pagar una deuda de 2 millones y tanto cuando vive mensualmente con 500.000 pesos? Cuando el costo de la vida en nuestro país, según el INE, es de 1 millón de pesos. O sea, de seguro, poco. De posibilidades de endeudamiento es muy alto, porque además dice que esto puede ser tanto en instituciones públicas como en privadas. Y al ser en instituciones privadas, sabemos lo que pasa en las clínicas cuando alguien por una urgencia llega a una operación, o por una no urgencia, que este viene siendo el caso, operaciones de cadera, etcétera,
llega a una hospitalización producto de esto, y que este seguro le cubre a lo más 2,5 millones por un sueldo, por una familia que gana 500,000 pesos mensuales. Entonces, en una clínica privada cuesta 2,5 millones de pesos una operación de esa envergadura, y si hay una urgencia en la operación, ¿qué pasa si hay una situación de emergencia dentro de la operación? Esos costos aumentan. ¿Le cubre o no le cubre? Entonces, ahí uno se pregunta si este tipo de política hacia la clase media busca generar más condiciones para que tenga posibilidades de endeudarse a la larga en el sistema privado, o más bien generar una consolidación de un derecho de cualquier ser humano de ir a operarse y no pasar a las listas de espera porque se le paga mucho al sector privado, o bien no endeudarse a la banca por el derecho de tener una vivienda. Uh-huh. Mariana, ¿cómo ves tú? Sí, yo quisiera, más allá de los puntos concretos sobre las medidas en particular, estas 6 áreas, yo con esto del concepto de la clase media, creo que es importante que el desafío del gobierno, en el fondo, es el manejo de expectativa, porque como bien decía Karina, esto puede ser, apela a un sentimiento, yo me siento de clase media, o hay un corte socioeconómico. Acá yo creo que el desafío del gobierno es vender este plan como lo que realmente es, que es esta unificación de medidas que, más allá de la opinión que uno tenga sobre ella, yo creo que sí constituye un avance en el sentido de que hace más accesible, más digerible para la ciudadanía esto de tener un poco más a la mano todo, entender las cosas, pero fuera de eso es claro, vender lo que realmente es y entender que esto de la clase media puede ser muy amplio, muy restringido, sobre todo entendiendo que hay planes que son para casos muy particulares. Entonces yo me siento de clase media, llego y esto no tengo un beneficio que yo creía que tenía. Es el gran problema del gobierno, en el fondo, que promete y al final la gente no percibe lo que le dijeron. Creo que ahí está uno de los grandes desafíos, más allá de los puntos concretos sobre los planes que existen o que se propone que van a existir. Yo creo que acá el manejo de expectativa de lo que uno promete, teniendo en consideración que clase media puede ser lo que uno quiere que sea, creo que es importante, que es relevante. Marco. Yo creo que básicamente lo que le está pasando al gobierno es que tiene la ansiedad propia de quien el 1 de junio tiene que rendir una cuenta pública y no tiene mucho que mostrar o muy poco que mostrar en materia de políticas sociales. La gestión del Ministerio de Desarrollo Social, por énfasis del gobierno desde luego, ha sido pobrísima. El único hecho significativo, pero que es bastante menor, ha sido este gusto neoliberal de ponerle Ministerio de Desarrollo Social y la familia, para que las políticas sociales solo lleguen a la familia y a un tipo de familia, no a las familias que conocemos en la realidad, monoparentales, heteronormadas. Entonces, ahí hay un gustito neoliberal, pero que no se ha traducido en ninguna política pública sustantiva, sin ir más lejos. El concepto de pobreza multidimensional, que fue un gran avance en términos de entender y comprender e intervenir en la política social desde dimensiones que van más allá del ingreso, a saber, salud, educación, vivienda, se digitalizó, no es algo que estén utilizando en los hechos. Ha se ha desarrollado un frenesí por la focalización de la política pública. Entonces hay una ansiedad por mostrar logros, pero en los hechos esto es venta de humo. O sea, yo lo voy a poner en esos términos. O sea, porque aquí no hay nada nuevo. O sea, es más, aquello que pudiese ser nuevo está supeditado al trámite legislativo. Sí, claro. Sin ir más lejos, el anuncio, que es un buen anuncio, de pasar del 60 al 70% en materia de gratuidad para los centros de formación técnica, no tiene urgencia legislativa. Y ese es un tema central. Más aún, excluye, al menos en el primer documento que presentó el gobierno, a las universidades donde hay carreras técnicas. Entonces, claramente, esto es un pantallazo comunicacional, espejismo comunicacional, y que yo creo que a la larga, a la postre, genera decepción social. O sea, porque yo me imagino que más de alguna familia, la prensa relevaban que del orden de 70.000 familias nuevas habían incorporado a la plataforma a buscar beneficios. Y se van a encontrar con que esos beneficios o no existen aún, o en su defecto son beneficios que no le alcanzan, que no califican socioeconómicamente, porque... O sea, la política pública finalmente se sostiene sobre la base de convenciones políticas. Y yo parto de la premisa que el 60% de los programas sociales, las familias más vulnerables, es insuficiente. Al menos debiese llegar al 80%.
pero no hay ninguna medida ni se está proporcionando recursos que permita mejorar la calidad de vida de las personas, de la familia. Entonces, esto es bien engañoso. Es como sin ir más lejos, el Consejo de Televisión no les aprobó el spot publicitario porque era venta de humo. Fíjate que... Perdón, más que venta de humo, lo que el Consejo le dijo no era bien público, no era una campaña bien público, sino que era una propaganda política en el fondo. Yo creo que aquí pasa en dos cosas. Puede que no sea humo nomás. que se da mucho con este ministerio, un ministerio que quedó muy mal, muy deteriorado, y que incluso por decisión política el ministro tuvo que salir de la palestra pública tras el plan Araucanía y lo que pasó con el caso Catrillanca y el fracaso de esa política pública, que también fue levantada con bombo y platillo en la zona, en la Araucanía, en Temuco. Luego de esto se plantea este tipo de política, donde también el gobierno ha puesto de una u otra manera grandes anuncios o grandes cuñas en los titulares al respecto de políticas públicas, como lo que pasa en la educación con la meritocracia, pero después también al poco tiempo, por error del gobierno, la meritocracia solo queda para los hijos del presidente. Entonces también se genera ellos levantan un discurso que creo que lo logran comunicar bien, porque la gente dice, sí, nos parece que el mérito es importante. ¿Pero qué pasa después? El propio gobierno se equivoca, los hijos del presidente viajan, dicen que se pagan los costos porque es mérito de ellos ir y porque son los hijos del presidente y extrañan al papá. Después la FACH dice que no, que no se los pagaron porque el costo... Y el presidente se dice, ya, por favor, no molesten más a mis hijos. Entonces, ahí sucesivamente la gente dice, en realidad el mérito es para algunos, o después ve que no es beneficiario de una política pública. Y yo creo que la política pública que más impactó en un sector que además se siente muy clase media por una cosa de expectativa hacia el mérito, es parte... Con todas las diferencias que uno puede tener o cuánto uno puede decir se tiene que mejorar esta política pública, cuánto tiene que crecer más allá, que es el sistema de gratuidad educacional que permitió que familias que antes pagaban de sus bolsillos grandes sumas por educación universitaria, hoy día tenían el respaldo de muchos acceder a la educación superior, que uno dice, después ojalá no tuviesen que pagarle el CAE, el Estado tanto porcentaje a la banca, etcétera. Es política mejorar. Lo del CAE está metido en esta plataforma de beneficios. Sí. Entonces, ahí me parece que en realidad lo que el anuncio es un anuncio políticamente muy grande, frente a casi 7 días del anuncio del 1 de junio, donde tiene que hacerse cargo del caso Catrillanca, el gobierno tiene que hacerse cargo del error del INE, tiene que hacerse cargo de distintas situaciones en que el gobierno... una buena semana, de la calle de sus proyectos. Exacto, entonces mejor un anuncio que diga, bueno, estamos haciendo algo. Yo creo que sería muy positivo que a la larga un gobierno, fuese este o fuese cualquier otro que venga, que asegure la salud para enfermedades tanto catastróficas como no porque además, por ejemplo, el seguro de salud dice catastrófico, pero las enfermedades catastróficas casi todas están o en el GES o en la otra plataforma que es de los programas, el PAD. Y estas son para enfermedades, entre comillas, no catastróficas, que no están en ninguna de esas. Entonces, ahí también hay cierto grado de inconsistencia. Tiene que ver, por ejemplo, con cirugía de reconstrucción mamaria, porque tienen que ver cómo también están definidos esos tipos de programas. Y ahí yo creo que al gobierno, en esta política pública que anunció, le faltan tener definiciones claras para cada uno para dónde impacta. Mariana, ¿tú lo ves como un error nada más del gobierno, que hay un entrampamiento mayor en este momento en tu análisis? Porque efectivamente es muy difícil sostener de que esta es una plataforma que le cambia la vida a la clase media, claro, como lo tratan de decir. Uno dice ya, es un ordenamiento que yo puedo meter mi root, y a lo mejor me dice usted tiene derecho a esto y esto, y usted por viejo mierda no tiene derecho a nada. Entonces, qué sé yo. Pero ¿por qué se embarca tan fuertemente en este tema, que es tan indefinido finalmente? A ver, yo creo que se embarca en este tema porque de partida había un cambio de paradigma, en el sentido de que hoy día la centroderecha entiende que la necesidad va más allá del primer decil. Entonces, eso creo que ya constituye un avance. Entender que la clase media sí tiene vulnerabilidades de las cuales hacerse cargo.
creo que es importante hacerlo y el gobierno tiene que impulsar reformas de este tipo. Pero insisto, y creo que el problema, más allá de que venda humo o de que el 1 de junio se acerque, es bueno, si están haciendo esto, explíquenos lo que es, no nos vendan algo que no es la gran solución a los problemas de la clase media, etcétera, pero sí creo que constituye un avance, que es importante recalcarlo, que hay que hacerlo bien, que hay que venderlo y comunicarlo con transparencia y con verdad, pero me parece bien que al menos esté dando la señal, bueno, estamos haciendo algo, siempre mejorable, muchas críticas, pero creo que yo soy más benevolente en ese sentido. Me parece positivo que vayamos, que al menos estén estos temas con fuerza sobre la mesa, más allá de las discrepancias. Claro, uno dice, puede haber una preocupación sobre un sector al cual se le podría pensar que la derecha le decía, del chorreo al preocuparme de ello hay como un paso. Ahora el punto es cómo te preocupa. Exactamente. De esos sectores que es todo, po. O sea, yo lo veo de esta manera. Si uno revisa la agenda legislativa del Marco gobierno Barraza, en lo que va del 2018 y parte del 2019, en los hechos ha sido una agenda que ha privilegiado reformas de corte altamente neoliberal, que no solo desmantelan las reformas implementadas en el gobierno anterior de la nueva mayoría, sino que van un pasito más allá, tratando de completar el círculo o el aro en materia de políticas de impronta neoliberal. La reforma tributaria básicamente lo que busca es restringir la carga tributaria, atenuarla en el caso de las grandes fortunas y de las grandes empresas, con el agravante de que además intentan dejar sin efecto las normas antielusivas. O sea, estamos hablando de la posibilidad de eludir más tributos, de eso estamos hablando. En segundo lugar, en materia de reforma de pensiones, consolidar el modelo de capitalización individual a contrapelo de mayorías ciudadanas que han explicitado en todos los tonos de que lo que buscan son modelos solidarios de reparto y no modelos de capitalización individual. Y en el plano de la reforma laboral, lo que están planteando es sencillamente un modelo de flexibilización laboral, apelando a una relación contractual individual por sobre una relación contractual colectiva, como hoy día la jornada excepcional. Entonces, eso es de la esencia del plan laboral del hermano del presidente José Piñera, pero que hoy día tiene, digamos, el respaldo de este gobierno. Ahora, no creo que se hayan puesto muy de acuerdo para seguir avanzando. No sé. Las diferencias deben existir todavía. Pero agreguemos a esto admisión justa, que es una propuesta esencialmente de corte neoliberal y de criminalización de los estudiantes. En mi opinión, no hay ninguna otra medida sustantiva en el plano de políticas sociales que el gobierno hoy día pueda exhibir. Entonces, yo creo que en esto hay un esfuerzo un poco desesperado, porque el facilismo sería creer que como estas medidas se están aprobando en la idea de legislar con votos de una parte de la oposición, de la DC y de los radicales, el gobierno tiene el camino pavimentado para implementarla. Yo creo que en general lo que está cursando es un sentimiento social de desafección y de distancia con lo que el gobierno planteó inicialmente, porque no está cumpliendo. Mira, yo vengo llegando a Antofagasta. El desempleo acá es de un 7% a nivel promedio nacional. Subió un puntito, sí, que es harto. Pensando en el desempleo estructural. Claro. Pero en Antofagasta está en un 9% y en mujeres está en 12%. O sea, es que es altísimo. Y la propuesta de este gobierno fue más empleos, más salarios, más crecimiento económico. No está cumpliendo con crecimiento económico, empleo decente tampoco y salarios no. Pero mira, cuando el gobierno habla tanto de la clase media, no solo el gobierno, todos hablan de la clase media. Pero el énfasis de la campaña presidencial de Chile Vamos estaba concentrada en clase media. La campaña, por ejemplo, de Frente Amplio estaba focalizada en jóvenes y trabajar en lo que era el sistema de FP. Son focalizaciones de lo que son las campañas. El programa por algo le dio tanto con el Chilezuela porque impactaba a ese sector también, a ese sector fuertemente. Sin embargo, cuando vemos la política pública que pretende implementar en sistema de pensión, lo que quiere hacer es llevar más personas a la pobreza y por debajo de la línea de la pobreza, porque incluso en la última reforma que ingresó al Congreso hace unas pocas semanas,
el impacto es súper alto en que cuántas personas, más de la mitad de los pensionados perciben una jubilación por debajo de los 150.000 pesos. La línea de la pobreza está alrededor de los 169.000, es decir, ¿cuántos chilenos jubilados que antes ganaban mucho más que eso pasan a estar por debajo de la línea de la pobreza? Es decir, la política del gobierno no es una política en superar los estándares, en generar consolidación de las rentas y que las personas no estén por debajo de la línea de la pobreza, no es controlar los precios, sino que dejar en una situación bien a merced de cualquier vaivén macroeconómico a las personas. El sistema de pensiones lo que está generando es mayor cantidad de adultos mayores en situación de pobreza. Cuando vemos que el impacto que tiene este tipo de políticas, uno dice, bueno, la clase media más bien busca instalarse en un sentimiento que en una política real. Por eso también lo planteaba, porque el problema de cuánto, además nuestra distribución etaria en nuestro país cada vez de mayor cantidad de adultos mayores. Es decir, la probabilidad de que cada día nuestro país tenga más personas en situación de pobreza es cada vez más alta. Y la propuesta aprobada tanto por la DC como por otros diputados de por ejemplo, el Partido Radical, lo que estaban haciendo es permitir aquello, y eso es muy grave. La propuesta no han aprobado nada. No, la idea de legislar, perdón, la idea de legislar. Se supone... Y que solo aumenta lo más Pacho rápido. Muerte dijo Silver, de que si el 4% no ahora administrado... dijo Patria y Muerte. Sí, bueno, pero se supone... Es que ese es un tema que quiero plantearles para la segunda vuelta. Mariana, ¿algo más que agregar en este punto? No, Para irnos a una pausa y luego en la segunda vuelta... No, reiterar eso, como sumado a lo que decía Karina, y creo acá la manera en que el gobierno tiene de salir de esta crítica es, bueno, seamos transparentes con lo que estamos haciendo. Yo creo que sí constituye un avance en varios sentidos. Me parece positivo, como lo decía anteriormente, pero creo que, claro, o sea, véndanme lo que es, pues, y en ese sentido también comparto lo que dice Karina del manejo de lo que va a pasar, de los beneficios, de qué tan realista es todas las medidas que está adoptando el gobierno. Hagamos una pausa y ya seguimos conversando de política en vivo. Estamos ya de vuelta en Política en Vivo, conversando con Karina Oliva, con Mariana Canales y con Marco Barraza. A ustedes dos, queridas Karina, querida Mariana, les tengo una... No sé cómo calificarlo, pero es que ustedes saben que nombraron 2 obispos nuevos, que van a ser obispos auxiliares de Santiago y que son obispos titulares de 2 lugares que ya no existen remotos, porque los obispos tienen que tener una diócesis propia. No existe la figura de auxiliar. Un territorio, aunque sea imaginario. ¿Ah? Un feudo tienen que tener. Bueno, pues si es la iglesia feudal, pues es así. Sí, bueno, este es un obispo que se llama Irarrázaval, que era el que reemplazó a Caradima en el bosque, que parece haber hecho cosas más o menos interesantes para reponer un poco la vida de la comunidad del bosque, que me imagino lo quebrada que puede estar. Pero que le preguntaron sobre el rol de la mujer en la iglesia católica. Y él dijo, nuestro Señor Jesucristo hizo la última cena, o sea, en la última cena no había mujeres. Y algo nos dice eso. Hay que respetarlo, dijo. Y hay que respetarlo. Así que si querían ser obispas, sí, más bien van a poder ser avispas, porque obispas no tienen por una dónde. perlita. Qué linda. No, pero ¿en qué mundo viven eso? Sí, oye, si uno dice qué le pasa al presidente que hace estos anuncios, ¿en qué mundo viven estos obispos? No, me gustaría ver, yo no vi la entrevista completa. Me gustaría verla como en el contexto. No, pero, yo creo que para ciertas cosas súper desafortunada. Yo creo que para ciertas cosas no hay contexto. Yo creo que no hay contexto. Pudiendo ser descontextualizada, es de una falta de juicio. Sí, no, o sea, a mí lo que... es desafortunadísimo. Ese es el punto de cómo, ¿para qué dice eso? ¿Para qué no era Diga otra necesario? cosa, mire, esto es un proceso que es largo. Sí. ¿Para qué dice eso? O sea, no sé. ¿Sabes qué a mí me pasa cuando la gente dice ese nivel de cosas con tanto descriterio o frases desafortunadas? Yo creo que eso responde a una situación de alguien que se siente que está por sobre cualquier situación que tiene el derecho a decir las brutalidades que pueda decir. Pero es que él cree No que por- no es una brutalidad. Por eso, No, es que yo pienso que en estricto rigor está en la convicción. sí, la de convicción de una que el orden- posición, de una situación y de que poder. el orden de una social se posición. estructura de determinado modo y no de otro, Así es. que él probablemente cree que la hizo de oro. Y en la- No sé, Cuña, o cree en eso, flor de de verdad cuña. dice yo estoy siguiendo la... Por eso, pero yo creo que el tener ese convencimiento es estar en una posición de poder frente Sí. al resto.
Sí, claro. Bueno, pero sí. Que es lo que ha matado. O sea, por ello lo que pasa es que indistintamente, o sea, ¿de qué manera uno se explica? Yo, cuando vino el Papa el año 86, yo era un mozalbete Estamos de 12 hablando años. del Papa Juan Pablo Wojtyla. II, sí. Ya, Y yo me acuerdo que el fervor popular, impresionante. desbordante, yo vivía en Maipú y toda la gente Porque ya pasa por salió, San Pablo. claro, o sea, una cosa así como... Ah, pero eso también, Marco, fue una mezcla de un minuto sí, de aire en una Pero era- situación No, pero una absolutamente iglesia diferente. católica. De acuerdo, pero da cuenta de una iglesia católica que tenía Otra un protagonismo, vitalidad. un nivel de afección. Cuando vino el Papa Papa Francisco, que Bergoglio. tiene un relato notablemente más progresista que Carlos Wojtyla, Sí. que era de derecha en los hechos, lo que yo me acuerdo que le dije a una tía muy creyente que me habían regalado una entrada para ir a uno de estos patios y si quería ir ella a ver al Papa. Muy creyente. Me dijo, no quiero. Después de tanto abuso, violación. No, claro, sí, que la situación Entonces, de la ese nivel iglesia, de sí. desafección permea con especial énfasis en quienes son muy creyentes. O sea, porque es la iglesia que no pensaron. Entonces, todas estas declaraciones de buenas intenciones, que yo no puedo decir que no existan en muchos sacerdotes, de que la iglesia tiene que ser distinta, no tienen correlato con la estructura, con el poder que señala Karina. Sí. No tienen, o sea, y este lapsus lingüístico de este obispo, Sí, proyección. claro, lo que denota es su convicción. Sí, pues. Denota una convicción. Bueno, no es de la iglesia de lo que pero es un tema que está súper vigente además, porque tenemos. Y el otro obispo auxiliar de Santiago es un argentino que tuvo un cargo en la congregación salesiana en Chile y que la Asociación de Víctimas de los Salesianos, que parece ser la congregación que tiene más denuncias por abusos sexuales a menores, ya dijeron que se habían alguna vez reunido con él cuando era algo así como el inspector o el veedor y que los había tratado muy mal y que no, o sea, partió medio de dilucha la cosa. Bueno, ojalá que no que se me... Pero yo les quería poner otro tema, queridos, que tiene que ver con algo que ya Karina insinuaba hace un momentito y que es esta fórmula de las oposiciones, ya una oposición en Chile no hay varias, de cómo enfrentar los proyectos del gobierno. Y la lógica de aprobar o no aprobar ideas de legislar, que en estricto rigor no aprueban los proyectos, simplemente abren el debate. Pero es una señal política también, o sea, no nos cabe duda que aquí ha habido. Y aquí había y esto ha hecho que estemos en una situación muy particular, porque al final, por un lado, el gobierno nos pregunta a todos si seremos patriotas o antipatriotas respecto de cómo vamos a actuar frente a los proyectos. Y por otro lado, en las oposiciones se plantean como pruebas de blancura. Si tú apruebas la idea de legislar eres malo, si no la apruebas parece ser bueno, y del otro lado, los que aprueban la idea de legislar dicen ustedes no son capaces de dialogar y no entienden la democracia. O sea, es un debate muy raro en torno a algo que es más bien técnica legislativa que cuestión de fondo. A mí me da esa sensación. Yo no creo que sea un ¿Tú no problema de crees? técnica. No, Qué no. bueno. Marco No. Barraza. No, definitivamente no creo que sea un problema de técnica legislativa. La idea de legislar define la voluntad, la intención respecto de determinada legislación. Y sin ir más lejos, la derecha durante el gobierno de la nueva mayoría, cuando la presidenta Bachelet presenta el proyecto de reforma tributaria, la derecha lo rechaza. Pero La idea- era minoría y por lo tanto era Sí, pero más denota cuál es la testimonial nomás. intencionalidad política. Sí, claro. Y la derecha No, sí, lo rechazó. Es una señal política. Y sin no duda. tenía los votos, pero lo rechazó y fue sistemática en rechazar iniciativas centrales. Por ejemplo, el proyecto de reforma en pensiones que se presentó, donde se creaba un modelo de reparto para el 5%, también lo rechazó. Sí. Entonces, creo que el problema no es exclusivamente técnica legislativa, tiene que ver con qué es lo que se quiere transmitir. En mi opinión, el debate tiene que ver ciertamente con las reformas y el carácter neoliberal de las mismas, pero yo creo que en última instancia apunta a una idea un poco más de largo plazo. La idea de oposiciones lo que busca es debilitar una posición común respecto del conjunto de la oposición en temas centrales, neurálgicos del debate social, que son los temas en conflicto, instalar la idea de una suerte de si se quiere, política de los acuerdos, forzar el punto,
pero con un propósito ideológico más de fondo, que es redefinir y reconceptualizar el centro político en el país. El centro político desde el 90 a la fecha, indistintamente de las valoraciones que uno tenga de los gobiernos de la concertación, tuvo una impronta de centro-izquierda. Uno podrá decir, no estoy de acuerdo con esta política, con esta otra, pero su anclaje estaba puesto en gradualidad y reformas con focalización, como sea, que avanzaran en derechos sociales. Este centro político, si yo me remito a la reforma tributaria, si yo me remito a la reforma en materia de pensiones, está pensando en un anclaje más bien hacia la derecha. Y esa es la cuestión de fondo. Y el complejo también que ese cambio de centralidad, podría decir, se da indistintamente en lo que es la Cámara de Diputados, la del Senado. Sí. O sea, tiene esa complejidad aún mayor. Pero yo creo que esto que pasa con la idea de legislar, a mí me preocupa cuando en nuestro país se debate la democracia como sistema de procedimiento, no como sistema más abierto a distintas complejidades. Porque yo creo que cuando la Cámara o el Parlamento no puede ser solo un espacio de símbolos de procedimiento. Se están jugando con este tipo de ideas de legislar, se están jugando la vida de muchas personas. O sea, cuando hablamos de la idea de legislar de un proyecto de pensiones, estamos hablando de lo que va a pasar en el futuro con los jubilados al aprobarse un sistema como este, una reforma como esta. No nos estamos jugando el simbolismo si le agrada o no le agrada a la ministra de vocera, si le agrada o no le agrada al ministro Blumen, si le agrada o no le agrada a la oposición. O sea, el nivel de responsabilidad que se tiene con un sistema democrático, yo creo que más allá de los simbolismos de un sector político, de una clase política, como englobándola a todo en conjunto, que creo que yo que preferiría que los simbolismos estén de cara a impactar que la política, el impacto que tiene la política pública, a ese va. Si vemos que una propuesta como esta fortalece que aumente los niveles de pobreza en nuestro país en los jubilados, es que me parece completamente antidemocrático aprobar esa idea de legislar. Y no me parece democrático de sentarme, mira, creo que ahí se confunde el sistema democrático con sistema de procedimiento o como régimen político, como sistema político. Y creo que ahí en la clase política nuestra se cae mucho en estos simbolismos retóricos, casi de eufemismos para enfrentar un debate. Porque la democracia no es el consenso. No es eso, el debate democrático tiene que ver cómo se ponen las apuestas de cara abierta a las mayorías, y las mayorías definen si están de acuerdo o no. No si llegamos a un punto medio de, mira, tú córrete para acá, tú córrete un poquito más acá y lleguemos juntos al medio. Eso no es la democracia, eso es parte de los mecanismos democráticos, que yo, desde mi punto de vista muy personal, creo que son las típicas como jugadas que hace los sectores más reaccionarios para enfrentar al avances democráticos. De decir, no, el consenso es lo único democrático. Si tú no llegas a consenso y no ganas democráticamente, no es democracia, es populismo. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Y creo que aquí el sentido de lo republicano no puede ser más importante ese simbolismo histórico, tradicional, decimonónico, más relevante que cómo termina siendo una política pública tan significativa como, por ejemplo, la de los adultos mayores. O una reforma al sistema tributario que hace que los ricos cada vez paguen menos y los más pobres terminen pagando términos regresivos mucho más que los sectores que pueden pagar más. Mariana Caral. Sí, a ver, aprobar o no aprobar una idea de legislar es una herramienta, o sea, yo puedo aprobarlo, es legítimo aprobarlo o no aprobarlo, y creo que es una herramienta que tienen los partidos políticos. Me parece legítimo que si no quiero aprobar algo no lo apruebo, sobre todo si no estoy de acuerdo con la idea de fondo y sé que esto va a terminar en algo que sí o sí no voy a estar de acuerdo, así que no, creo que está bien. Lo que a mí me preocupa es que esto se empiece a usar como una herramienta para evitar de antemano el debate. Y creo que si bien la democracia no es puro procedimiento, sí están los espacios y las instituciones para discutir, para deliberar sobre determinado asunto. Entonces, usar herramientas de manera abusiva que obstaculicen el debate y que impidan llegar a acuerdos, que si bien en eso no se agota la democracia,
bueno, eso es lo que nos permite avanzar en determinado aspecto y política. Los consensos, llegar a acuerdos sobre determinadas cosas. Entonces, cerrar una puerta de antemano, si es que esto se vuelve reiterativo y se vuelve de una manera como abusiva, yo creo que sí es peligroso, porque ese sentimiento republicano, como el querer en un país mejor, se da en conversaciones, en discusiones, y el lugar para hacerlo es el Congreso. Entonces me parece que hay que tener cuidado. Creo que sí es una herramienta legítima y que por algo existe, pero a mí me preocupa cerrar la puerta si esto se vuelve más reiterativo. Yo lo miro con mucha precaución. Como no hay ningún demócrata cristiano, que quisiera agregar un par de argumentos que dio Gonzalo Duarte hace un par de días en el programa nuestro, el jueves, no, el miércoles estuvo acá, donde él decía, particularmente en el tema de las AFP, ¿no? Dice, primero que aquí hay un acuerdo que obliga al gobierno, que cambia un paradigma fundamental de la derecha, que es que no solo lo privado, sino que le abre la puerta a este consejo o a esta institución pública que tiene que administrar este 4%, este mínimo de 4%, porque siguen aspirando a que ese 4% sea un poco más. Y hay dos o tres cuestiones, el avanzar en que en enero se suba la pensión en el pilar solidario, y había otro elemento más respecto a protección de mujeres, etcétera, que a juicio de ellos son avances que son importantes siempre y cuando el proyecto del gobierno los contemple tal cual lo acordaron, y que si no van a votar en contra, y que en ese sentido el hecho de aprobar la idea de legislar no es más que abrir la posibilidad de avanzar, sabiendo que en un tiempo más va a ser necesario presentar más reformas al sistema para avanzar en la dirección que todos quieren. Eso dijo en resumen Duarte, y es la argumentación que señala. Pero yo le agrego a eso que a lo mejor llegó el minuto de que en la oposición se acepte nomás de que hay diferencias mayores y que no es simplemente un manejo medio brujo del gobierno que le permite virquinear un poco y quebrar la mano, sino que hay visiones distintas y que esto habla de un nuevo escenario político, ¿no? Mira, Marco. yo lo veo de dos formas. Lo primero es que, y a propósito de esta aparente radicalidad que han desplegado algunos parlamentarios de la democracia cristiana, en el sentido de que si no se respeta que sea una entidad pública, Macho muerte, no es poco. Tiramos el mantel. Yo la verdad es que no lo creo mucho. En los hechos, primero, yo creo que lo que se está tratando de buscar es, de alguna manera, que esa entidad pública sea algo muy parecido o casi igual a una AFP del Estado. Y en los hechos no modifica el modelo de capitalización individual, porque sí, sin duda. Distinto Eso está sería claro. Si esta entidad pública administrara un modelo de reparto dentro del 4 o el 5%, que es otra cosa. Y no era lo lo es. que pretendía el proyecto anterior. Pero que aquí no está. Eso está claro que no es y así. esa es una diferencia de Sin fondo, duda, porque sin duda. partir con un 5% que sea administrado en términos de capitalización, de modelo de reparto, en los fondos permite una transición hacia un modelo de reparto que no es automática. Claro, pero en solo este caso 0,2. Pero en este caso estamos hablando de capitalización individual, ¿vale? Es decir, van dentro de los mismos márgenes Sí. del actual modelo. Entonces, lo que se está consolidando es el negocio de las AFP, de mediano, largo plazo, con el agravante de que se incorporan más recursos para efectos de lucro. Porque el modelo de AFP, mira, las ganancias de las AFP son extranormales, o sea, son abusivas. Hablamos de la rentabilidad de un cotizante es del orden del 4 o el 5% máximo, porque las tasas de los 90 no se han replicado. Mientras han ido cayendo. Mientras que la rentabilidad de las AFP es del 30%. O sea, hablamos de $800 millones el 2018. Estamos hablando de esa brutalidad y esa desigualdad en materia de beneficio para esta administradora versus lo esmirriado que es el beneficio para un trabajador o una trabajadora que después tiene que jubilarse. Entonces aquí lo que se está haciendo es fortalecer un modelo de pensiones con acento en el lucro. Ese es el debate de fondo. Y yo creo que cuando parlamentarios de la ADC plantean esta idea de que esto es patria o muerte, como dices tú en relación a esta administradora, es porque están leyendo que hay malestar social respecto de esto. De lo que hicieron. De lo que hicieron. Sí, yo creo que es un intento por revertir. Pero ¿no ven ustedes que aquí hay
oposiciones que van a ser Pero muy es que distintas. ahí quiero plantear el punto. Si yo estoy de acuerdo con que hay oposiciones, al menos hay una oposición que matiza respecto de otra o que tiene diferencias de fondo, no matices. Que en este caso los parlamentarios de la democracia cristiana y situacionalmente los parlamentarios del Partido Radical. En este caso fueron 2 los que votaron a favor del proyecto de ley del gobierno, Más Pepe Out. más Pepe Out. Y que se pusieron, digamos, en una posición, en mi opinión, pro industria de AFP y no pro interés social ciudadano. Mi punto es que yo estoy de acuerdo con que aquí hay una diferencia y esa diferencia hay que explicitarla, hay que ponerla en el debate y decir quiénes están por un modelo de pensiones con acento en la solidaridad y el reparto y quiénes creen que el modelo de prestación individual es mejorable en términos de ajustes cosméticos. Sin perjuicio, y eso tiene que saberse ante la ciudadanía, de que la otra oposición no puede renunciar a buscar acuerdos en beneficio social, pero acuerdos sobre la base de políticas con énfasis social, que no es el caso de esto. Yo creo que el camino de la oposición es la unidad. Sin unidad no hay camino posible, pero tampoco sin ideas comunes tampoco hay camino posible. Y lo que pasó en este debate es que el conjunto de la oposición acordó un énfasis respecto de cómo votar y hubo Y con parlamentarios... elementos técnicos. Sí, Ojo. y hubo parlamentarios de la democracia cristiana y del Partido Radical que decidieron pasar por alto esa posición común, donde también estaba representada la misma democracia cristiana mediante sus técnicos. Sí, y yo en eso creo que el problema de enfrentar las diferencias siempre es complejo. O sea, lo hemos visto con distintas situaciones, no solo de la oposición, sino que también de parte del mismo gobierno para enfrentar sus propias diferencias. Sin embargo, creo que cuando se ponen proyectos de ley, porque en realidad durante todos los proyectos de ley que se han presentado de este gobierno, solo se han rechazado 2 ideas de legislar en las comisiones. Una de esas es la de, que fueron esa misma semana, admisión justa y reforma de pensiones. Sí, admisión justa no tiene vuelta. No. Esa va a morir. Claro, pero sin embargo, a lo que quiero llegar es que no es un mecanismo, yo no creo que nadie ocupará un mecanismo como chantaje político de un gobierno que no tiene mayorías o que tiene mayorías circunstanciales. Creo que en realidad son herramientas para ver qué tipo de proyectos son. O sea, creo que es súper peligroso la reforma de gobierno en términos de pensiones y en el caso de admisión justa también es un proyecto bastante peligroso. Entonces, yo creo que la preocupación primera, yo creo que es el gobierno con lo que genera en su entorno con sus políticas públicas. O sea, a mí me parece muy grave lo que pasa con las AFP. A los cotizantes, a los dueños de los fondos, a los trabajadores y a las trabajadoras, tienen un 10% y además un porcentaje que le donan porque le administran y que le entregan el costo de la administración. El cobro del costo de la administración de los fondos tiene un porcentaje, no me acuerdo, que es como un 1 y fracción. De esa una fracción gana millones y millones de dólares. Mientras que los cotizantes asumen las pérdidas de cómo te administra el otro. O sea, una persona llegaron a perder más de 8 millones de pesos por la caída de las bolsas, por el error donde había, o por los vaivenes macroeconómicos de las decisiones que toman los administradores, no los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, cuando hablamos de cómo esto se exacerba para que haya un crecimiento de 10.000 pesos, o sea, yo encuentro que... 2 marraquetas de pan al día más. Claro, entonces... En un mes. Entonces, perdonen, yo creo que aquí la idea de legislar había que rechazarla de plano y deberían haberla rechazado aquellos que dicen que quieren proteger la clase media, porque lo que están haciendo incluso en el corto plazo, en 5 o 10 años más, es aumentar que la gente que está en clase media caiga a una situación de pobreza. Entonces, yo creo que aquí uno tiene que poner y privilegiar antes el bien, la razón de Estado, de por qué el Estado legisla, por qué el Congreso tiene que legislar y tomar decisiones. No, sí, tiene que llegar a un acuerdo de la tradición política o del simbolismo político con un gobierno de turno. Yo creo que ahí ciertamente se tiende a perder porque el efecto comunicacional y los dime y direte de los patriotas contra los no patriotas, yo creo que hace que en nuestro país el debate político de este tipo de política pública esté tan por debajo de lo que debiese estar. Mariana. No, claro, yo estoy de acuerdo que sí hay una diferencia de fondo importante
me parece una herramienta de lo más válida. A mí lo que me preocupa es que en ciertos casos sí me parece que se pueden llegar a acuerdo, y me parece positivo que nuestros parlamentarios traten de llegar a acuerdo. Para eso están, creo yo. Por eso es un grupo que debate y no somos todos los que estamos debatiendo, digamos, pero yo solamente quiero, estando de acuerdo contigo en que si hay una diferencia sustancial de fondo, digo, esto no quiero que pase por ningún motivo, yo solo miro con precaución esto que se vuelve una práctica obstructiva habitual. A mí eso me... ¿Y ustedes ven, nos quedan 4 minutos, un par de minutos, ustedes ven que se está configurando, esta opción de la democracia cristiana puede llevar a una reconfiguración del mapa político? Mariana, ¿tú lo ves como una posibilidad de que termine, o al menos una parte de la democracia cristiana, constituyendo una centro-derecha, como dice, dándole un vínculo más de derecha a la idea de centro? Y yo con la democracia cristiana creo que uno nunca sabe, digamos, pero sí, yo creo que puede tender a ese lado, a que al menos se obligan a tomar decisiones en ciertos aspectos. Yo creo que eso creo que va a pasar, pues está pasando. Yo no sé si es una reconfiguración de escenarios políticos, pero sí creo que puede generar una crisis interna de la democracia cristiana muy profunda. Yo creo por ahí va. Creo que la diferencia que hay entre lo que es la Cámara de Diputados con los senadores de la democracia cristiana es abismante. Y no es primera vez que lo viven. O sea, creo que la historia de la democracia cristiana está marcada por esta tensión histórica. Tanto en lo... incluso por su origen de la democracia cristiana también. Entonces creo que más allá de... Y esto se ha venido dando desde el año 2016, 2017, con una profundidad mucho más grande. Entonces yo, más que se genere una tensión dentro completa de la oposición para una reconfiguración, yo creo que se está dando una tensión interna que se trata de contener, que no salga hacia afuera con tanta fuerza, pero creo que una tensión profunda que, bueno, puede pasar cualquier cosa allá adentro. Marco Barraza. Yo creo que lo que cursa en el mundo social de la democracia cristiana es muy distinto de lo que están resolviendo sus diputados en la sala de la Cámara. El otro día, a propósito de esta decisión, salió una carta de apoyo de muchos dirigentes de la democracia cristiana al diputado Soto, porque aquí lo que existió más fue el intento del gobierno de monitorear y darles orden a la democracia cristiana respecto de quién presidía la Comisión de Trabajo. Algo, digamos, que no tiene precedentes en ese sentido. Y yo leí varias declaraciones de comunales, de direcciones de la democracia cristiana que no comparten esa idea. O sea, yo creo que hay una brecha, creo que hay un conflicto. El supuesto de que con esto se va a recapturar ese 1.500.000 votos que en 25 años se ha ido fugando es altamente debatible. Ahora, el punto está en que la oposición en su conjunto tiene que hacer un camino sólido en términos de oponerse y enfrentar, así de claro, esta embestida neoliberal, que es más peligrosa incluso que el primer gobierno del presidente Piñera. Aquí lo que se busca es darle un nuevo impulso a estas políticas de carácter neoliberal que venían en franco declive en el país. Pero creo que es noticia en desarrollo, es debate en curso. Como siempre. ¿Puedo decir algo antes de que terminemos? El gobierno está impulsando la consulta indígena. Ya. Claramente lo que busca es debilitar el derecho a tierra, la autoidentificación indígena, la constitución de organizaciones. A mí me llama la atención que San Antonio rechazó la consulta a sus indígenas, los pueblos originarios que ahí residen. Valparaíso la rechazó, Cunco, Los Lagos, Milipeuco, Los Ríos, Padre Las Casas. Y en la prensa parece que la consulta está desarrollándose de lo más bien. ¿Y por qué le crees a la prensa? Sí. No, los grandes, no ustedes, medio crítico. Son muy difíciles. Ustedes medio crítico que dice una verdad. A veces la información, la verdad es tan refalosa, amigo mío, que... ¿Algo más que agregar, querida? No. Cortito. ¿Mariana? No, muchas gracias. Bueno, un gusto haber compartido el programa con ustedes. Muchas gracias, como siempre. Ya nos reencontraremos reencontraremos las próximas semanas. Gracias a Marco Barraza, a Mariana Canales, a Karina Oliva. Gracias a ustedes, por supuesto, por acompañarnos. Y al equipo que hace posible que estemos ahora en directo por la radio. Y más mañana, mediodía, ¿sí? En el streaming de televisión. Gracias, que tengan un buen fin de semana.